Hola y bienvenidos a nuestra primera clase del curso en la que estaremos estudiando el tema de la historia de la educación. De manera general, lo que realizaremos es un breve recorrido histórico en donde veremos cómo se ha concebido la educación para la sociedad occidental. Comenzamos entonces por la época antigua, en específico con la educación en la antigua Grecia y Roma. Cabe puntualizar que para las sociedades antiguas, la oralidad, es decir, la transmisión de los conocimientos por medio del aula y luego con la aparición de la escritura, se educaba a las personas en todos los aspectos socioculturales. Así, la narración de cuentos, leyendas y hazañas mitológicas lo que buscaba era la transmisión de los saberes tanto culturales como las formas de organización de las sociedades. Gracias a la escritura, todos estos conocimientos se pueden preservar e incluso hoy día profesionales de la arqueología y la filología clásica siguen descubriendo textos que permiten dar cuenta de las formas de vida y las concepciones de mundo que impactaron el campo de la educación en la antigüedad. Para la sociedad griega, la importancia radica en los modelos, los cuales eran los ideales de seres humanos que debían estar en las sociedades. De tal modo, ya desde la literatura épica, que es la literatura escrita más antigua que se tiene registro en la sociedad griega, queda esto plasmado. Así, por ejemplo, Hesíodo es quien con su obra Teogonía organiza la cosmovisión del mundo antiguo griego. En este texto se explica a nivel mítico el nacimiento de todas las divinidades griegas. Hesíodo, al hacer esto, determina los comportamientos ideales que debe alcanzar el ser humano y marca cuáles son los que hay que evitar. Este mismo autor en su obra Trabajos y Días brinda conocimientos sobre los procesos de la agricultura. En este texto da muestra del conocimiento tanto de los campos, los alimentos, como del medio natural que lo rodea. Otro autor importante es Homero, con sus obras La Ilíada y La Odisea, en las que se define los modelos ideales de comportamiento a los que las personas deben aspirar para alcanzar la arete, esto es, la virtud ante la sociedad y ser una persona merecedora de la gloria. Así, por ejemplo, en estos textos, personajes como Aquiles, Odiseo, Héctor, son héroes con conductas para la batalla que deben ser imitadas. En resumen, la educación griega se basó en modelos y se usó la música y la gimnasia como instrumentos didácticos para la enseñanza. Cada polis tuvo sus estructuras educativas, así como cada corriente filosófica lo tuvo. Sin embargo, para efectos de nuestro curso es importante detallar simplemente que la educación se basó en modelos ideales del ser humano y el maestro era quien educaba y el estudiante tenía una actitud pasiva ante la adquisición de los conocimientos. En la antigua Roma parten de modelos educativos griegos, por eso su didáctica se basó en la repetición y memorización. La educación por parte de la madre en los primeros años de vida era primordial para aprender las tradiciones culturales. De los griegos adoptaron el estudio de la gramática, la retórica, la dialéctica, las matemáticas, la arquitectura, la astronomía y la medicina. Se inculcó la educación moral y cívica, las tradiciones patrias, las letras y el uso de las armas, pues para los romanos la tierra era para poseerla y dominarla. Acá también la educación partía del maestro, quien era quien educaba, y el estudiante también tenía una actitud pasiva ante los procesos de enseñanza. En época medieval se enseñaron las 7 artes liberales, implantadas en la corte de Carlomagno a partir de un modelo de enseñanza en el que este emperador fue educado en la escuela de York. Estas 7 artes liberales se dividían en trivium, que es una palabra latina que significa 3 caminos, que se componía del estudio de la dialéctica o búsqueda de la verdad, la retórica, que es la expresión oral adornando las palabras, y la gramática, que lo entendían como el uso correcto de la lengua.
También se componía del quadrivium, es decir, 4 caminos, que consistía en el estudio de la aritmética o estudios sobre los números, la geometría o cómo calcular los espacios, la astronomía, que es el conocimiento de los astros y sus movimientos, y la música, que es el producir tonos. La filosofía se consideraba una ciencia alterna a estas 7 artes liberales. Se dio la educación gremial, donde tuvo importancia el carácter técnico-industrial, y se dio la educación caballeresca, la cual mantuvo la disciplina militar y una agenda cristiana. Se da la educación escolástica. De esta, la escolástica barroca fue la que llegó a América Latina en época del arribo, conquista y colonización. En general, el método fue el memorístico y vertical, es decir, el conocimiento iba del maestro al alumno. Y en este periodo surgen las universidades cuando fue posible dedicar tiempo completo al estudio. Llegamos así ahora a la época moderna. La reflexión pedagógica en este periodo inicia con los humanistas del Renacimiento. El centro era el ser humano y por lo tanto vuelve sus ojos al mundo material, al cuerpo humano y a su disfrute, a la razón, a las artes y a las ciencias. Se volvió a la plena confianza en las posibilidades físicas, mentales, estéticas y espirituales humanas y a sus capacidades del saber y de crear en todos los ámbitos de la cultura. Esta reflexión pedagógica pasó también por el protestantismo, que se basa en las Sagradas Escrituras. Aquí a Dios se le podía buscar individualmente y todos debían tener acceso a la lectura de la Biblia. La educación debía ser laica y para todos. Esto era un principio que buscaban en este periodo de la modernidad. También es la época de Comenio, quien es el primer científico de la educación que proponía una educación activa y de experimentación, una didáctica y una educación que le pone atención a factores antes descuidados de carácter interno y externo al proceso educativo y a la altura de las ciencias, las técnicas y las máquinas de su tiempo. La pedagogía moderna se preocupó por los pobres, por relacionar la educación con la profesión y por modificar los contenidos. Así, dio importancia a los contenidos científico-técnicos. Se da una ruptura de lo tradicional con nuevas reflexiones sobre lo pedagógico, que proponían al niño y no al adulto como sujeto de educación. Surge Condorcet, quien subraya la educación laica, estatal, universal y gratuita y propone nuevas formas de educar en escuelas politécnicas. En cuanto a la educación en Latinoamérica, es importante destacar que esta inicia con los pueblos indígenas y sus sistemas y teorías ya de conocimiento de educación coherente con su universo teórico, histórico y social, lo que conduce a afirmar que tuvieron una noción ya de pedagogía. Llega a Latinoamérica la educación española, como ya lo habíamos visto, y otros países que también invadieron el continente. La educación se dio para la sumisión de los aborígenes y la catequización era la educación más avanzada de la persona indígena para que en el menor tiempo posible se incorporara, y esto entre comillas, al culto divino y trabajara con buena gana al servicio del colono. Entonces esta figura del colono solo pretendía la educación de primeras letras, es decir, la lectura, escritura, la numeración y la doctrina, con la clara intervención de la Iglesia en la docencia. Luego tenemos la educación colonial, la cual también va a ser catequética para la persona indígena, para la persona negra, también se da de primeras letras para el colono y es universitaria para sacerdotes, abogados y funcionarios públicos al servicio de la colonia española. La educación de la independencia fue un tímido intento de apertura a la modernidad. Se cuestionó el dominio de la Iglesia en el campo educativo y se consideró que la educación debía estar en manos del Estado. Más tarde llegaron nuevas formas de pensamiento como el espiritualismo, el evolucionismo, el materialismo dialéctico y la neoescolástica, y se gestaron movimientos populares que ponían
atención a la persona obrera. Se iniciaron entonces reformas educativas como las propuestas por Herbert, de Crowley, Montessori, Pestalozzi, Mann y Dewey. En América Latina, entonces se tuvo la herencia de los Estados Unidos, el pragmatismo que viene de este país, donde predomina la experiencia y una pedagogía que quiere ser ciencia de la educación en sentido positivista. Así se llega también a la psicología de la educación como psicología del comportamiento y su énfasis en el conductismo. Y bueno, algunos aportes que se dieron al campo de la educación durante el siglo XX son, por ejemplo, que en esta época proliferaron las investigaciones sobre problemas urgentes de la práctica educativa para resolver problemas planteados por la pedagogía tradicional. El aporte de la pedagogía tradicional a la América Latina fue el concepto de escuelas públicas para formar intelectual y moralmente a los ciudadanos por igual. Por eso la escuela debía ser obligatoria y gratuita, y el sujeto principal de la educación es el maestro y su tarea es transmitir los conocimientos. También tenemos que la pedagogía de la nueva escuela o activa es el movimiento pedagógico que más influencia ha tenido en América Latina, que propone al niño como centro de la educación. El educando debe ser activo y no se le debe tratar como adulto. La escuela debe educar para la sociedad y los métodos, los maestros, la familia y la comunidad deben actuar en función del educando. Entonces tiene como principio la acción. Bajo la influencia de la escuela nueva, se pueden interpretar otras pedagogías de principios del nuevo milenio, la pedagogía tecnológica que desemboca en la educación y los libros programados. También tenemos la pedagogía personalizada que se ocupa de la programación de estímulos, dosificación de contenidos para una educación personalizada e independiente. También, estas dos pedagogías intentan flexibilizar el currículo, hacer más interesante y más creativo y creador el aprendizaje y aprovechar los adelantos de la ciencia moderna, tomando como centro el hecho educativo al educando y haciendo del educador un tutor o un facilitador. También se presenta la pedagogía autogestionaria, que se basa en la participación grupal para cultivar la libertad, la autonomía, la creatividad y la discusión crítica. Aparece también la pedagogía cognitiva, la cual promueve la búsqueda del objeto del conocimiento en función del desarrollo del educando y de los desafíos del ambiente. La pedagogía operatoria es otra corriente que aparece en este siglo XX que le da importancia al aspecto biológico y psicológico de la educación. Estos son aportes de Piaget, con sus estudios de desarrollo del niño y la necesidad de educar de acuerdo con la maduración personal de cada estudiante. Tenemos también la pedagogía de la liberación que aparece en América Latina, en específico en Brasil con Paulo Freire. Y esta trata de una educación que decide luchar por la libertad. Lamentablemente estas pedagogías no han logrado unir voluntades y transformar la educación para superar la pedagogía tradicional, y por eso vivimos en una pedagogía de la contradicción, o mejor dicho, una pedagogía de la esperanza, que inclusive también Paulo Freire propone estas ideas. Y llegamos así al siglo XXI, que de lo que se puede mencionar sobre este siglo es que aparece así una nueva era que viene a estar transformada por los procesos de globalización que ya se daban en periodos y siglos anteriores, pero en este siglo XX lo que va a imperar es la educación digital y la educación de la información. Y desde el siglo XX a este siglo XXI empiezan a cobrar con mayor fuerza los ámbitos educativos y pedagógicos fuera del ambiente formal, es decir, fuera de las escuelas o colegios, universidades, y pues empieza a fomentar espacios de aprendizaje no tradicionales o llamados también educación no formal. Finalmente, cabe destacar que la educación o la formación en estos periodos históricos que hemos estudiado se enfocan principalmente en las personas infantes y en las personas jóvenes. Ya es a partir como del siglo XX y siglo XXI
principalmente, donde la enseñanza y el aprendizaje en personas adultas cobra mayor sentido, inclusive fuera de los espacios formales. Es claro que con las universidades hay un espacio formativo para las personas adultas, pero de lo que hablamos acá va más allá de este espacio formal que es la universidad. Es importante resaltar que la educación en adultos va a tener un componente distinto o precisa un componente distinto de esta educación pensada para los infantes, pues van a tener foco otros aspectos tanto pedagógicos, educativos, didácticos y curriculares que veremos en otro momento. Llegamos así al cierre de la clase de hoy en cuanto al componente teórico. Los invito ahora a realizar el ejercicio que está programado para esta primera semana de clase y cualquier duda, comentario, consulta la pueden realizar por medio del grupo de WhatsApp y ahí les estaré dando respuesta. Nos escuchamos o vemos pronto, que se encuentren muy bien y hasta la próxima actividad o clase.